Bienvenido a este video. Estaremos viendo cómo hacer una tarjeta de invitación utilizando Microsoft Word. Vamos a hacer una tarjeta genérica, la cual se podría aplicar a cualquier otro tipo de tarjeta. Entonces vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es generar precisamente un documento en blanco. Lo voy a generar uno totalmente en blanco. Y a partir de acá tengo que configurarlo, porque vemos que probablemente esté en A4 o tamaño carta o oficio. Yo quiero un tamaño totalmente personalizado. Entonces puedo venir a la parte de formato. Dentro de formato tendríamos acá configurar página y esta pequeña opción para ver todas las opciones. Entre ellas tendríamos acá el tipo de papel, el tamaño precisamente. Podríamos retomar a partir de una hoja tamaño carta y acá recién personalizarlo. Es difícil saber precisamente los tamaños de las invitaciones porque cada una de ellas es única y singular, así que no existe un solo tamaño estándar. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer relativamente grande para que se vaya adaptando posteriormente y poder aumentar muchos más elementos. Entonces, voy a decir que sea totalmente cuadrada y 20 centímetros a todos los lados. Entonces, tanto de ancho como de alto va a ser 20 centímetros. Luego en márgenes voy a quitar todos los márgenes porque quiero aprovechar el máximo posible de la hoja. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es aceptar y acá tengo mi hoja totalmente acá cuadrada. Entonces ahora recién voy a comenzar a estructurar. De alguna manera necesitamos un fondo y podría darle ese fondo precisamente en diseño acá, pero muchas veces ese color o ese fondo no suele imprimirse. Entonces, para evitar problemas de esa magnitud, lo que vamos a hacer es trabajar precisamente acá en insertar con formas. Dentro de las formas voy a hacer clic y hay un apartado que dice rectángulos. Voy a utilizar un rectángulo. Entonces yo puedo arrastrarlo y sin importar precisamente lo que sería el tamaño. Voy a venir a la parte de formato y voy a anclarlo para saber muy bien lo que vamos a hacer. Generalmente, cuando tengo un texto dentro de una forma o figura o dibujo como este, entonces podemos cambiar el texto y tendríamos tres elementos. Esto simplemente es para aclarar, para posteriormente ya no hacerlo. Entonces, voy a acercarme muy bien acá y vamos a aclarar este punto y a partir de aquí ya vamos a poder nosotros hacer cualquier cambio. Muy bien. Entonces, si elijo toda la caja, me aparece herramientas contextuales exclusivamente del elemento que estoy eligiendo. Esto es un dibujo. Si elegiría yo una imagen, me aparecería herramientas de imagen. Si elijo una tabla, herramientas de tabla. Entonces son contextuales. Según lo que vaya a elegir, me va a aparecer. Entonces, teniendo la certeza de que está elegido, me va a dar herramientas exclusivamente del elemento elegido. Por lo tanto, el punto para aclarar es el siguiente. Toda la caja tiene relleno, contorno y efectos. El relleno es propiamente el color de relleno. El contorno es el color de alrededor de la forma. Por ejemplo, si voy a poner un grosor mucho más, vemos un color rojo. Entonces, observamos precisamente acá que tenemos. Y el relleno, si lo cambio a un color verde, este es el relleno. Y el efecto, tenemos múltiples efectos como una sombra o un reflejo en la parte inferior. Ahora acabamos de crear en la parte inferior. Similarmente se da con lo que sería acá el texto. Entonces también tenemos relleno, contorno, efectos en el texto. Solo de este texto, relleno, acá tendríamos azul, contorno, tendríamos color anaranjado y efectos tendríamos un reflejo en la parte inferior. Entonces vemos que de esa manera funciona. A partir de esta aclaración yo ya voy a saber manipular totalmente mis formas. Por lo tanto voy a crear un rectángulo sin importar el tamaño y voy a venir a la parte de acá y voy a decir que el contorno no lo tenga. Acá voy a decir sin contorno, ya sabemos que es el contorno. Y en la parte superior tenemos el tamaño exacto. Acá dentro de las herramientas contextuales de dibujo tenemos formato. Y dentro de formato tenemos en la parte derecha los tamaños exactos. Entonces, como estamos trabajando con tamaños exactos como 20 centímetros, a partir de acá voy a elegir 20 centímetros y perfectamente va a encajar porque anteriormente hemos establecido que toda la hoja sea 20 centímetros. Entonces estoy manejando tamaños exactos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver a insertar acá, insertar formas y puedo volver a insertar este elemento. Entonces, para no hacer esa tarea repetitiva,
acá vamos a ver, lo voy a recorrer antes. Lo que utilizo es la tecla control de la parte inferior izquierda del teclado, suele estar abreviado muchas veces, CTRL, control. Precisamente sería esa tecla de acá, control, y lo único que hago es apretar control, no lo voy a soltar y voy a arrastrar. Entonces, arrastrando este elemento estoy duplicando, entonces ya tenemos dos. Con esa aclaración voy a nuevamente colocar esto donde se encontraba y voy a duplicar con la tecla control, arrastro. Aparentemente parecería que no me ha hecho una copia porque es el mismo color, pero acá tenemos la línea que me confirma que tengo otra forma o dibujo. Entonces lo que voy a hacer ahora precisamente es cambiar colores respectivamente. Este va a tener un color concreto, cualquier color nosotros podemos ponerlo, pero en mi caso yo quiero poner un color específico para que coordine todos los colores. Entonces no podemos poner diferentes colores, siempre tenemos que lograr la armonía del color y de la tipografía. Por lo tanto, acá en formato voy a venir a la parte de relleno, ya lo había quitado anteriormente lo que es el contorno, y ahora voy a elegir un color tenue y voy a redimensionar con estos puntos alrededor de la figura, me permite acá todos los alrededores. Para hacerlo exactamente en la parte superior puedo decir a todos los lados que sea por ejemplo 18. Entonces si ya tengo tamaño 18, incluso voy a elegir un poco menos, puedo elegir 17, voy a ver. Y precisamente se ve mucho mejor e incluso lo voy a tratar de poner 16 para que se vea aún mucho mejor. Y quiero que se quede así. A medida que voy recorriendo me aparecen unas líneas inteligentes que me indican esas guías que ahí es exactamente el centro. Muy bien, entonces voy a respetarlas y lo voy a dejar ahí. El de abajo quiero otro color, eligiendo el fondo voy a decir relleno y voy a decir que sea otro color como esto. Entonces si yo ya tuviese, acá voy a buscar precisamente uno bastante ideal, tendríamos acá. Muy bien, me voy a quedar con este color. Ya tengo entonces dos elementos. Ahora lo que voy a necesitar, unos adornos los cuales a los alrededores hagan ver mucho más llamativo. Entonces no vamos a poner algo muy exagerado, sino algo muy sutil o bastante elegante. Entonces voy a venir y podría intentar utilizar el mismo a través de lo que sería esto, y en la parte tendríamos bordes y sombreados, pero nosotros queremos personalizar mucho más. Acá sin bordes y sombreados, acá tenemos borde de página y acá tenemos muchos diseños alrededor de la página. Lo que yo quiero hacer es algo más personalizado, entonces voy a venir a la parte de insertar y voy a buscar precisamente imágenes que se adapte. Vamos a ver cómo se busca imágenes en Google. Voy a abrir el navegador y en Google voy a buscar, por ejemplo, a lo que serían adornos y después voy a poner PNG. Entonces, con formato PNG y lo que yo estoy diciendo, acá en la área de imágenes estamos trabajando no en todo, sino en imágenes. Lo que yo estoy diciendo es que me permita la transparencia. ¿Y cómo puedo saber que un elemento es transparente? Pues fácil, simplemente hago clic sobre la imagen y en lugar de un fondo blanco me tiene que dar una cuadrícula. Entonces voy a esperar si me da la cuadrícula o no. Y efectivamente me da acá la cuadrícula, por lo tanto es transparente. Si hago clic en otro y acá también está la cuadrícula, entonces es transparente. Si yo trabajase con otro formato como PNG o en este caso JPG, no me va a permitir la transparencia. Entonces cualquier adorno que yo vaya a elegir, por ejemplo, no me va a aparecer esa cuadrícula. Por ejemplo esto, acá me va a aparecer en blanco como estamos viendo. Y nosotros no necesitamos el blanco porque va a ser un poco difícil quitarlo luego. Sí se puede, pero se demora mucho. Entonces ya sabemos cómo buscar. Y entonces adornos, busco acá PNG. Y ahora me va a dar precisamente y voy a utilizar. Hago clic, por ejemplo esto. Acá está, me va a aparecer precisamente la cuadrícula. Si es totalmente transparente. Una vez que tengo la vista previa, hago clic en esta pequeña opción que dice ver imagen. Y ahora lo único que hago es, una vez que termine de cargar precisamente la imagen, voy a hacer clic con el botón derecho. Puedo hacer clic con el botón derecho y guardar.
En este caso es una página independiente, puedo descargar gratuitamente. Pero en otros casos, como por ejemplo esto, ver imagen, me aparece la imagen de manera pura, independiente, sin su página. Hago clic con el botón derecho y digo guardar como. Entonces yo ya voy a poder guardar en su respectivo lugar. Con estas aclaraciones yo ya he descargado imágenes respectivamente y voy a utilizarlo. Entonces voy a utilizar esto en primera instancia, voy a decir insertar y vemos que se ha escondido detrás de mis otras formas. No nos olvidemos que es sumamente importante esta opción. Hago clic y acá me aparece y tengo que decir delante del texto. O puedo decir detrás del texto, pero voy a poner delante del texto. Si no me aparece acá, sí se va a encontrar en las herramientas contextuales de imagen, ajuste de texto y delante del texto. Entonces yo ya tengo acá mi imagen y voy a poder mover. De lo contrario, no voy a poder mover y cuando quiera recorrer, todo me lo va a desconfigurar. Así que es obligatorio precisamente manejarlo con esto. Muy bien. Ahora simplemente con los puntos de alrededor de la imagen puedo redimensionarlo de esa manera y ponerlo donde yo quiero. Entonces voy a ponerlo en la esquina aproximadamente hasta ahí, no extremadamente grande, sino hasta ahí de manera moderada. Entonces para no venir a inicio, copiar, luego pegar, directamente hemos dicho con la tecla control y arrastramos y ahí está. Y con este elemento voy a ir de esa manera recorriendo. Para que el recorrido sea perfecto, voy a utilizar la tecla Shift. Entonces con la tecla Shift o mayúsculas temporales, el giro es perfecto. Muy bien, esa es la tecla Shift. Precisamente esta de arriba de control, esta es la tecla Shift o mayúsculas temporales. Muy bien, ya tengo dos adornos. Podría poner estos mismos adornos alrededor a los cuatro lados o utilizar otro independiente, entonces para variar un poco y no sea monótono. E incluso si queremos algo más simplista, lo podemos dejar los dos. Puedo venir a la parte de insertar imágenes y puedo elegir otro para la esquina. Vemos que también se esconde detrás de acá. Entonces otra vez le digo delante del texto y nuevamente me aparece. Voy a recorrer un poco para que pueda ver estos puntos, que pueda redimensionarlo así y recorrer un poco más. Entonces esto, a diferencia de los otros, tengo que recorrer de manera un poco manual, así, no perfectamente. Entonces para que se adapte un poco mejor. Lo puedo poner ahí y nuevamente hago la duplicada con la tecla control y lo vuelvo a recorrer y lo voy a dejar acá. Entonces ya tenemos unos diseños moderados y que no se repite y no es monótono. Por lo tanto está bien hasta aquí. Y ahora necesito en la parte superior un pequeño adorno. Voy a venir a insertar imágenes y tengo acá un adorno. Voy a decir insertar y nuevamente voy a decir delante del texto y ahora puedo mover libremente. Me voy a acercar un poco a esto y ahora voy a tratar hasta ahí y ubicarlo al centro. Con las guías inteligentes me estoy basando y lo voy a soltar. Muy bien. Y lo que voy a necesitar ahora es cambiar un poco el color. Como estoy utilizando imágenes PNG y no JPG en el formato, entonces voy a poder cambiar el color sin afectar el fondo. Por lo tanto, en las herramientas contextuales de imagen tengo acá color. Dentro de color tengo una variación. Pasando por el mismo puedo ver las diferentes variaciones que yo podría lograr. Aquí lograr de manera mucho más fácil y directa, sin necesidad de utilizar Photoshop u otros. Entonces voy a utilizar algo tenue y como esto, que es muy sutil, y lo voy a dejar ahí. Ahora necesito una imagen de unos enamorados, novios, como queramos llamarlo, y vamos a hacer una tarjeta para novios. Entonces voy a venir a la parte de insertar y voy a decir imagen y acá tengo mi imagen. También podemos buscar en internet, en Google, novios.png para que precisamente me dé ese formato y me permita la transparencia. He insertado y nuevamente se esconde. Entonces hemos dicho una y otra vez que tengo que poner aquí delante del texto y ahora tengo acá los novios y voy a redimensionar con estos puntos hasta el centro aproximadamente hasta ahí. Nuevamente voy a seguir redimensionando hasta un tamaño considerable y me voy a dejar llevar por las guías inteligentes de Microsoft Word. Entonces lo voy a poner hasta ahí. Y ahora voy a poner un adorno en este lugar. Si veo que es
un poco pequeño, puedo hacerlo relativamente grande y hasta ahí. Muy bien. Voy a poner un adorno tradicional, voy a venir a insertar y podemos hacerlo de dos maneras. Puedo venir y buscar ya en Google uno hecho como esto, insertar acá delante del texto y vengo, ya lo tengo acá. Vemos que se acomoda perfectamente. Entonces ya está tomando forma mi invitación. Si yo no quiero o no puedo conseguir una imagen como esta, podemos hacerlo en Word. Entonces, antes de continuar, lo que voy a hacer es apretar dos teclas. Vamos a ver muy bien acá. Voy a apretar dos teclas. En primer momento voy a apretar lo que sería esto de acá. Voy a apretar Control y Fin o End si está en inglés. Entonces voy a apretar esas teclas, Control End estando acá, y voy a hacer Enter hasta aproximadamente casi al final. Lo que me va a permitir ahora es cada vez que elija una imagen ya no me va a enviar a la parte de arriba, sino directamente me va a mantener donde estoy. Muy bien. Estando acá ya, entonces voy a recorrer aproximadamente ahí. Muy bien. Y ahora voy a venir a la parte de insertar. Dentro de insertar tendríamos formas. Dentro de formas vamos a tener en la parte de abajo unos elementos. Entonces voy a elegir cualquiera de estos precisamente y voy a hacer clic y ahora voy a arrastrarlo de esta manera. Muy bien. Tengo unos pequeños puntos amarillos diferente a los puntos blancos. Estos puntos amarillos me permiten el manejo de determinados acá coordenadas. Entonces, si yo voy a recorrer con este punto amarillo, vemos cómo me hace mucho más grande la parte del centro y mucho más pequeño la parte de acá. Con estos puntos similarmente podría manipular de esa manera. Voy a hacer Control Z para retroceder o esta opción. Al igual que con esto podría recorrerlo de esa manera dando un efecto 3D. Voy a hacer Control Z y ahora lo que voy a hacer es cambiar el color para que coordine y tenga la armonía con los demás elementos. Hemos dicho que en las herramientas contextuales está elegido eso, es relleno, contorno y efectos. Entonces en el relleno lo que voy a hacer es elegir un color anteriormente que yo ya tenía acá, por ejemplo esto. Y en cuanto al contorno voy a elegir otro color, yo ya lo tenía elegido esto y ahora coordina bastante bien. Para poner los nombres precisamente necesitamos insertar cuadro de texto y dibujar un cuadro de texto y voy a dibujarlo. Entonces voy a poner acá, al igual que el anterior, me voy a inventar cualquier nombre, José, y vamos a poner Vanessa o cualquier nombre, no importa, lo que nos interesa es la figura, la forma como vamos a ubicar esto. Entonces, en primer momento voy a elegir toda la caja y voy a decir relleno, sin relleno, contorno, sin contorno. Y ahora tengo el texto puro. Por lo tanto, en inicio voy a hacerlo mucho más grande. Incluso puedo centrarlo y lo puedo hacer mucho más grande acá. Hasta ahí. Muy bien. Y voy a recorrerlo y lo que voy a hacer es cambiar el color para que sea contrastado y voy a poner blanco. Entonces ya tenemos el nombre en este lugar. Hemos visto que es sumamente fácil. Muy bien. Aparte de esto, puedo hacer así, elegir exclusivamente este elemento y recorrerlo hasta aproximadamente ahí. Me voy a dejar guiar por acá, por las guías inteligentes de Word. Igualmente esto, hasta ahí. Y exactamente está en el centro. Muy bien, ya tendríamos por lo tanto en este lugar. Voy a hacer lo mismo, vamos a utilizar esto e incluso el tipo de letra, la tipografía puedo cambiar un poco para que sea sumamente más llamativo, como por ejemplo ello, y ponerlo en negrilla y ahora se ve mucho mejor. Voy a copiar también el texto haciendo clic en el contorno del texto y con la tecla control arrastro. Ya tengo una duplicada acá. A diferencia de esto voy a elegir un color y entre los colores voy a elegir uno relacionado como esto, ya tendría. Y voy a cambiar incluso la letra, lo voy a dejar lo mismo, solo que lo voy a hacer sumamente más pequeño. Y esto podría hacerlo sumamente más grande.
hasta ahí, por ejemplo, e incluso un poco más moderado hasta ahí. Y esto, sin embargo, lo voy a dejar en 20 y voy a decir de esa forma la fecha precisamente. Enseguida vamos a poner más arriba más elementos y lo voy a decir acá. Sábado 15 de septiembre, acá del 2018 a las 7 p.m. Muy bien. Entonces tenemos la fecha del mismo. Incluso puedo hacerlo también con negrilla o mucho más oscuro. Lo voy a dejar como está. Luego en la parte de abajo puedo poner el texto. Queda usted invitado a nuestra fiesta que se celebrará en tal lugar, en tal lugar. Vamos, por cuestión de tiempo, simplemente voy a copiarlo y voy a hacerlo en color negro, una letra normal como Arial. Quiero que se lea muy bien. Simplemente Arial, vamos a buscarlo. Y sin negrilla, tamaño, vamos a poner a 11 aproximadamente. Y vamos a poner centrado. Y voy a poner un texto de relleno por cuestión de tiempo. E incluso color negro normal. Y ahora voy a poner un texto de relleno. Muy bien. Y este mismo voy a elegir con control E, seleccionar todo el texto. Y voy a decir en cuanto a párrafo, que no tenga ningún espacio a ningún lado. Y ahora está mucho más unido. Incluso podría hacerlo mucho más grande así. Hasta ahí. Y voy a hacer cuenta que termina exactamente ahí. Entonces ya tengo mi texto de invitación acá. En la parte izquierda y derecha vamos a poner dos elementos igual que esto, con el mismo tipo de letra y todo ello. Simplemente nada más que lo voy a cambiar el texto. Va a llamar, acá va a estar un poco más pequeño. Y voy a decir acá, queda cordialmente invitado. También voy a ver que el párrafo todo esté bastante ajustado. Y acá lo voy a hacer de esa manera. Acá. Y ahora simplemente lo que voy a hacer es duplicar este elemento a la parte derecha. Ahí debemos recordar que si ambos elementos tenemos acá este texto y este texto no están alineados, podemos alinear perfectamente de esa manera. Haciendo clic, he elegido en primer momento este texto, haciendo clic en el borde, voy a apretar la tecla control y ahora suavemente voy a recorrer el ratón. Y cuando paso justo por el borde, aunque no me muestre el borde, cambia el puntero a un símbolo de flecha y con el símbolo de más. Entonces hago clic y ya tengo elegido los dos. Ahora voy a venir a la parte de alinear y voy a decir no quiero alinear precisamente al margen, sino a los objetos seleccionados. Y ahora voy a decir en la parte superior. Ahora perfectamente está alineado estas letras de estas. Y lo que voy a cambiar acá sería, como dice acá, queda cordialmente invitado, y en la parte derecha, a la boda de, y para hacerlo un poco como el anterior, entonces puedo poner así, a la boda de, y boda puedo ponerlo en mayúscula, y puedo hacerlo sumamente más grande, de esa manera. Y ahora clic afuera. Entonces ya tendríamos prácticamente nuestra invitación. Bastante fácil de poder hacerlo. Entonces la cuestión es buscar imágenes que se adapten perfectamente a lo que nosotros estamos haciendo.